Me enteré de que mi esposo había comprado en silencio 3 casas frente al mar a lo largo de los años. Todas para mí. Esa verdad me cayó encima una mañana cualquiera. De esas en las que crees que nada en tu vida puede dar un vuelco. Recuerdo que estaba ahí parada, con el teléfono pegado a la oreja, sintiendo que el piso se inclinaba bajo mis pies, mientras el mundo seguía fingiendo que todo era igual. Me llamo Rosalía Morales. Tengo 68 años. Estaba doblando toallas en el cuarto de lavado, en la cocina sencilla de mi rancho, sin imaginar que Samuel me había dejado una herencia que nunca me pasó por la cabeza. Tarareaba la melodía que él silbaba cuando les daba de comer a los caballos. Habían pasado 4 años desde que se fue, pero a veces todavía parecía que solo había salido un momento al corral. Cuando sonó el teléfono, casi lo ignoré. La mayoría de las llamadas ahora eran recordatorios de citas médicas o anuncios de la parroquia. Señora Morales, dijo un hombre. Soy Roberto Herrera, abogado del patrimonio de su difunto esposo. Creo que deberíamos hablar en persona. Casi le digo que se había equivocado de número. Los asuntos de Samuel se habían cerrado hace mucho. El rancho estaba pagado, las deudas liquidadas. No quedaba nada por resolver. Pero algo en la voz del abogado firme, cuidadosa, me puso la piel de gallina. 1 hora después, estaba sentada en su oficina, todavía con el mismo suéter azul cielo que me había puesto sin pensar. Me pasó una carpeta por encima del escritorio. Su esposo nos indicó que reveláramos estas propiedades solo cuando se cumplieran ciertas condiciones. Se cumplieron la semana pasada. Dentro había escrituras. Una casa en Puerto Vallarta, otra en Cancún, otra en Acapulco, 3 propiedades, cada una valiendo varios millones de pesos. 3 lugares que Samuel había comprado a escondidas, armando en silencio un legado que yo nunca supe que existía. Se las dejó todas a usted, dijo Roberto con suavidad. También dejó escrito que quería que usted decidiera cuándo, o si alguna vez, se lo contaba a alguien. Mis dedos temblaron al tocar los papeles. Pensé en las manos firmes de Samuel, en su forma callada de hacer todo por los que quería. Sentí que el aire se me atoraba en el pecho. Una mezcla de asombro, dolor y unas ganas tremendas de correr a contarle a nuestra hija, Leticia, la noticia. Salí de la oficina abrazando la carpeta contra el pecho y manejé hasta el rancho en silencio, con el corazón lleno y temblando. En el porche me detuve, lista para entrar y contarle todo a Leticia, hasta que escuché su voz que venía de la cocina. Entré a la casa con la carpeta pegada al pecho, todavía tibia de mis manos en el camino de regreso. El carro de Leticia estaba en la entrada, ese que Samuel le ayudó a comprar cuando cumplió 24. Me sentía más ligera que en años, lista para compartir algo hermoso con ella. Algo que su papá le había dejado como un último abrazo. Llegué al pie de la escalera cuando su voz subió clara. Mamá no va a poder mantener el rancho para siempre, dijo Leticia, bajito pero cortante. Ya está más lenta. Es cuestión de tiempo para que pase algo. La voz de Marcos le siguió. Por eso tenemos que empezar los trámites. Primero residencia asistida, después la tutela legal. Cuando tú seas quien decide, vender el rancho será pan comido. Mis dedos se aferraron al pasamanos. Leticia soltó un suspiro de fastidio. Estoy harta de andar contando cada peso, mientras ella está sentada encima de una propiedad completa sin hacer nada. Nosotros la vamos a cuidar, dijo Marcos, pero no en una casa tan grande. Cuando ya esté instalada en la residencia, remodelamos, la ponemos en venta y listo. El mercado está bueno. Sacaríamos una lana importante, suficiente para vivir cómodos en otro lado. Leticia soltó una risa seca. Y a lo mejor tiene algo más guardado. Papá nunca fue bueno explicando. Si anda escondiendo plata o cuentas, nunca nos vamos a enterar si no tenemos el control. Se me cayó el alma al piso. Marcos siguió. Cuando firme la autorización temporal para ti, todo será más rápido. Solo dile que es por emergencias. Ella se traga cualquier cosa que le digas. La voz de Leticia se suavizó, pero no de cariño. Siempre ha sido demasiado confiada.
a lo mejor demasiado con el dinero, y eso es lo que me preocupa. La verdad, tienes suerte de que nosotros estemos dispuestos a hacernos cargo. Lo sé, dijo Marcos. Esto es lo que hacen las familias, proteger a los que no se pueden proteger solos y tomar decisiones inteligentes. Cuando ella ya no esté aquí, por fin vamos a poder respirar. Una silla raspó el piso. Alguien sirvió agua en un vaso. Leticia murmuró. Hoy en la noche hablo con ella. No se va a pelear. Nunca lo hace. Me quedé congelada arriba de la escalera, con la carpeta pesada en las manos y la respiración atrapada entre la incredulidad y una rabia callada que me rompía por dentro. Las mansiones ni siquiera eran el peligro. El peligro ya vivía en mi cocina. Cerré la puerta de mi cuarto y me recargué en ella. La carpeta se me resbaló de las manos y cayó sobre la cama. Sentí el pecho apretado, como si todos los años de mi vida se hubieran doblado de golpe. Las palabras de Leticia seguían dando vueltas, cada vez más filosas. Me senté y dejé caer las manos en el regazo. Hacía mucho que no lloraba, desde el funeral de Samuel. Pero ahora las lágrimas vinieron rápido, calientes, vergonzosas, imparables. Pensé en Leticia de 5 años corriendo descalza por el rancho, pidiéndome que le hiciera trenzas antes de la escuela. A los 16, azotando la puerta de su cuarto porque no teníamos para un carro nuevo. A los 22, pidiéndome prestado para arreglar un error que nunca explicó del todo. Y cada vez yo dije que sí. Cada vez encontré la forma. Recordé a Samuel advirtiéndome bajito. Le das demasiado, Rosalía. Un día ella ya no va a saber dónde terminas tú y dónde empieza ella. Yo lo ignoraba. Creía que amor era nunca decir que no, pero siempre había estado ahí el resentimiento callado de Leticia. La idea de que le debían algo, de que el mundo tenía que acomodarse a lo que ella quería. Marcos solo le echaba gasolina a lo que ya llevaba dentro. Las lágrimas se fueron calmando. Me limpié la cara y miré la carpeta. Samuel había confiado en mí lo suficiente como para dejarme todo. Leticia lo hubiera despedazado sin pensarlo 2 veces. Sabía que no podía derrumbarme. No ahora. No con gente en mi propia casa lista para apartarme en cuanto mostrara debilidad. Necesitaba a alguien que no me torciera las palabras ni sonriera mientras planeaba sacarme del camino. Alguien en quien todavía pudiera confiar. Manejé al casa de Beatriz Herrera en cuanto supe que Leticia y Marcos habían salido. Me temblaban las manos en el volante todo el camino. Beatriz era prima de Samuel, pero siempre me trató como hermana de verdad. Abrió antes de que tocara 2 veces. Rosalía, sus ojos recorrieron mi cara. ¿Qué pasó? Corazón, entré y cerré la puerta. Los escuché, dije, y se me quebró la voz. A Leticia y a Marcos. Quieren el rancho. Quieren meterme a una residencia. Ya están hablando de tutela legal. Beatriz apretó los labios. Me llevó a la mesa de la cocina y se sentó enfrente. Cuéntame exactamente qué oíste. Repetí cada palabra, cada tono, cada cálculo frío. Beatriz no me interrumpió, solo escuchaba, con los dedos apretando fuerte su taza. Cuando terminé, soltó el aire despacio. No me sorprende. La miré fijo. ¿Cómo que no te sorprende? Hace meses que lo venía oliendo, pero oírlo de su propia boca lo hace real. Quejarse del dinero, decir que tienes suerte de tener el rancho, que merece heredar algo ya, no después. Se me retorció el estómago. Te lo dijo a ti, a quien quisiera escuchar, dijo Beatriz. Yo le seguía dando el beneficio de la duda, pensando que estaba estresada o agobiada. Pero esto, planear quitarte el control de tu vida, eso no es estrés, eso es creerse con derecho. Me tapé la cara con las manos. Nunca pensé que llegaría tan lejos. Beatriz me apretó la muñeca desde el otro lado de la mesa. Tú le diste a Leticia todo lo que pudiste. Te pusiste de última por décadas, pero ella creció pensando que el sacrificio es algo que tú le debes, no algo que uno elige. Bajé las manos despacio. Samuel me lo advirtió. No quise creerle. Pues ahora le crees.
dijo Beatriz bajito. Y tienes que protegerte. No mañana, no la próxima semana. Ahora. Su seguridad me calmó algo por dentro. El miedo no se fue, pero se afiló. Se hizo más claro. Algo que podía usar. ¿Me ayudas? Aquí estoy, dijo. Y de aquí no me muevo. Al día siguiente, Beatriz vino conmigo a ver a la abogada en la que ella confiaba. Una mujer que se llamaba Andrea Millán. Su oficina era chica, ordenada, llena de expedientes bien acomodados. Andrea me estrechó la mano fuerte antes de sentarnos. Beatriz me dijo que necesitas blindarte, dijo. Cuéntame desde el principio. Le conté todas las propiedades escondidas de Samuel, la conversación que escuché en la escalera, los años de resentimiento de Leticia, la presión de Marcos, el miedo que me había estado comiendo viva. Andrea ni parpadeó, solo tomó su pluma. Lo que describes es un patrón clarísimo, dijo. Vulnerabilidad económica, manipulación emocional y un intento previsible de control. Podemos adelantarnos. Beatriz soltó el aire que había estado conteniendo. Cuéntale lo que me dijiste de las tutelas. Andrea asintió. Las tutelas se piden muchas veces con la excusa de preocupación, pero una vez concedida, la persona pierde control sobre su dinero, dónde vive y hasta sus decisiones médicas. Tu hija podría mudarte, vender el rancho, vaciar tus cuentas, todo sin tu permiso. Se me cerró la garganta. Ella no lo ve así. Cree que se está ayudando a sí misma. Así suena casi siempre, dijo Andrea. Por eso construimos el escudo primero. Me explicó todo clarito. Uno, creamos un fideicomiso irrevocable. Todos los bienes del rancho y las 3 casas de playa entran ahí. Solo tú y un fideicomisario que elijas pueden decidir. Leticia no los toca ni con el pensamiento. 2, redactamos un testamento nuevo. Si quieres sacar a tu hija como heredera, lo hacemos hoy mismo. 3, documentamos una evaluación médica de capacidad. Un doctor confirmará que estás perfectamente lúcida. Eso destroza cualquier argumento de declive cognitivo. 4, revocamos cualquier poder notarial que exista. Nadie más debe tener acceso a tus cosas. Miré a Beatriz. Ella asintió como si cada paso fuera exactamente lo que esperaba. Andrea me miró directo. Una vez puestos estos blindajes, cualquier intento de tu hija se queda sin base legal. Me tembló la voz cuando hablé. Nunca pensé que necesitaría protegerme de mi propia hija. Andrea suavizó la mirada. Necesitar protección no significa que fallaste. Significa que estás viendo la realidad de frente. Firmé cada papel que me puso enfrente. Con cada firma la mano me temblaba menos. Con cada trazo, el miedo se aflojaba. No se fue, pero ya no mandaba. Al salir de la oficina, Beatriz me tomó del brazo. Hiciste lo correcto. Apreté la carpeta contra el pecho. La ventana para que me quitaran algo se estaba cerrando. Y pronto ellos lo iban a saber. Esa tarde Leticia entró a la cocina mientras yo desinfectaba los cejotes para la cena. No sonrió. Llevaba semanas sin sonreírme si no quería algo. Mamá dijo despacio: ¿ya revisaste aquellos papeles viejos del escritorio, los que dejó papá? Mantuve las manos firmes. Yo me encargo. Me miró un segundo. Marcos dice que deberías dejarnos ayudar. Tener propiedades sola a tu edad trae muchos riesgos. Puse el cuchillo sobre la mesa. ¿Riesgos? Ya sabes, seguridad, fraudes, reparaciones inesperadas. Cruzó los brazos. Sería más fácil si me dejas juntar todo, solo para tener todo organizado. No la miré. Estoy bien. Su tono se endureció. Tú siempre dices eso, pero últimamente no estás igual. En eso entró Marcos con el celular en la mano, fingiendo que no había estado escuchando desde el pasillo. Estábamos platicando hace rato, dijo, y nos preocupa que vivas aquí sola. El crimen en Guadalajara ha subido. Necesitas seguridad de verdad. Tengo candados, respondí. Eso no alcanza, insistió. Deberías pensar en cuidado a largo plazo, no un asilo, solo un lugar más seguro. Leticia asintió rápido. Un lugar con enfermeras todo el día, actividades, gente que te cuide.
Harías amigos. Me volteé completa hacia ella. ¿Creen que no puedo estar aquí sola? Dudó nada más un segundo. Creo que no deberías, dijo. No con todo lo que está pasando. Marcos se acercó más. Deja que Leticia maneje los papeles. Tú confías en ella, ¿verdad? Me limpié las manos en el mandil, manteniendo la voz pareja. Tu papá y yo construimos esta casa juntos. No voy a firmar nada. La quijada de Leticia se tensó. Estás siendo terca. Solo queremos ayudarte. Tomé el bowl de ejotes. La cena está en 20 minutos. Me miró fijo. Algo frío le brilló en los ojos. Vamos a volver a hablar. No puedes seguir evadiendo esto. Salieron juntos de la cocina, cuchicheando bajito y con prisa. Se les estaba acabando la paciencia. Sus planes se estaban moviendo. Yo tenía que decidir cuánto más iba a dejar que durara este juego. Puse la mesa como le gustaba a Samuel: 4 platos, servilletas de tela, los cubiertos buenos. Beatriz llegó primero. Callada, pero firme, apretándome fuerte la mano. ¿Segura de que estás lista? Más que lista, le dije. Leticia y Marcos llegaron 15 minutos tarde, riéndose de algo que se les cortó en cuanto vieron a Beatriz sentada junto a mí. ¿Y esta qué hace aquí?, preguntó Marcos. La invité, yo dije, siéntense. Leticia forzó una sonrisa demasiado brillante, demasiado controlada. Mamá, no sabíamos que tenías visita. Lo sé, dije. Coman. Tenemos cosas de qué hablar. Picoteamos la comida unos minutos, Marcos echándose puré como si necesitara ocupar las manos. Leticia apenas tocando su plato. Dejé que el silencio les pesara antes de levantarme y poner una carpeta gruesa de manila en el centro de la mesa. Esto, dije, es la plática que tuvieron en mi cocina hace 2 días. El tenedor de Leticia cayó con ruido. Mamá, sea lo que sea que crees que oíste, no la corté. Esto es lo que dijeron. Residencia asistida, tutela legal, vender el rancho, controlar mi vida. Marcos se recargó en la silla. Estábamos preocupados por ti. Nada más. Abrí la carpeta. Esto es una evaluación de capacidad que me hizo la doctora Lena Morales. Pasé 2 horas con ella esta semana. Aprobé todas las pruebas sin problema. A Leticia se le fue el color de la cara. ¿Por qué hiciste eso sin decirme? Por esto saqué otro documento, un fideicomiso irrevocable. El rancho está dentro. También las 3 casas de playa que me dejó tu papá. Sus labios se abrieron. Primero shock, después codicia, después furia. ¿Has estado escondiendo propiedades?, susurró. ¿Propiedades de millones? Fueron el regalo de tu papá para mí. Dije, no para ti, no para Marcos. Marcos se inclinó hacia adelante. No puedes hacer eso. No puedes encerrar los bienes así nomás. Ya lo hice. Deslicé los papeles firmados. Y aquí está mi testamento nuevo. Ya no son herederos. Leticia empujó la silla hacia atrás tan fuerte que raspó el piso. Nos estás castigando por preocuparnos. No se preocupaban, dije bajito. Planeaban sacarme. Beatriz cruzó los brazos. Deberían agradecer que todavía les habla. A Leticia se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no eran lágrimas suaves ni de arrepentimiento. Eran de coraje. No puedo creer que elijas a extraños antes que a tu propia hija. Me estoy eligiendo a mí. Dije. Ya era hora. Marcos se paró, con los puños cerrados. ¿Y ahora qué pasa? Los miré a los dos, a mi hija y al hombre que había alimentado su resentimiento hasta que se la tragó entera. Ahora, dije, depende de cómo se porten de aquí en adelante. Leticia fue la primera en hablar después del silencio. No hablas en serio, dijo, con la voz rota. No nos vas a correr. Me levanté de la mesa. Tienen 4 días para recoger sus cosas. Marcos empujó su silla. Llevamos meses viviendo aquí. No puedes decidir así de repente. Puedo, dije, y ya lo decidí. Leticia dio un paso hacia mí, temblando. Mamá, escúchame. Estaba molesta. Dije cosas que no sentía. Podemos arreglar esto. Beatriz se levantó despacio a mi lado. No solo las dijiste, dijo, las planeaste. Leticia se volteó furiosa hacia ella.
Tú no te metas. Siempre me has odiado. Nunca te odié, respondió Beatriz. Pero no voy a fingir que lo que hiciste fue amor. La quijada de Marcos se tensó. Si haces esto por el fideicomiso, debes saber que esos documentos se pueden impugnar. No, no se pueden, dije. Andrea se encargó de eso. Se acercó, bajando la voz como si el miedo me fuera a doblegar. Te estás equivocando. Te vas a arrepentir de cortarnos. Lo miré sin parpadear. Me arrepiento de haberlos dejado quedarse tanto tiempo. A Leticia le cayeron las lágrimas, pero lágrimas de rabia. Todo lo que construyó papá debería quedarse en la familia. Me estás castigando por querer lo que es mío. No es tuyo, dije con suavidad. Nunca lo fue. Sacudió la cabeza fuerte. Eliges a ella, disparó, señalando a Beatriz. A una mujer que ni sangre tiene. Me elijo a mí. Dije, por primera vez. Marcos tomó a Leticia del brazo. Vámonos, no vamos a rogar. Ella se zafó y me miró con los ojos encendidos. Te vas a arrepentir cuando estés vieja y sola. Beatriz dio un paso al frente. No estás sola. Abrí la puerta. 4 días. Después quiero verlos fuera. Salieron sin decir una palabra más, con la furia en cada paso. Por primera vez en años, la casa respiró. A Leticia le tomó exactamente 4 días irse. No se despidió. Marcos tampoco. El silencio que dejaron dolió al principio. Pero luego empezó a sentirse como aire que por fin podía respirar. Pasaron 3 meses. Pasé la primavera entre las 3 casas frente al mar que Samuel había escondido como tesoros. Primero Puerto Vallarta, después Cancún, después Acapulco. Cada lugar tenía su propio ritmo, su propio eco de él. No remodelé ni corrí. Caminé despacio por las habitaciones, aprendiendo la vida que él había preparado para mí sin jamás pedir crédito. Beatriz me visitaba seguido. Nunca sacaba el tema de Leticia si yo no lo hacía. Cuando yo lo mencionaba, hablaba suave. Te ha buscado, ni una palabra dije. Y está bien, porque dejé de vivir en la espera. Con parte de las rentas empecé 2 becas, una a nombre de Samuel, para jóvenes que quieran ser campesinos. Otra a mi nombre, para estudiantes de enfermería. Andrea me ayudó a armar todo para que creciera mucho después de que yo ya no esté. Por primera vez en décadas. Dar no se sentía como perder pedazos de mí. Se sentía como elegir a dónde iba mi cariño. Una tarde, mientras acomodaba flores en el porche del rancho en Jalisco, sonó mi celular. Número desconocido. Lo dejé sonar hasta que colgó. Si era Leticia, que dejara mensaje. No lo dejó. Beatriz se sentó junto a mí con 2 tazas de té. Se te ve más ligera, dijo. Me siento más ligera. Miré hacia el horizonte, viendo cómo subía la marea, firme y segura. Mi vida no era perfecta. Había heridas que no cerrarían rápido, pero ya no estaba atrapada. Tenía 3 casas, paz, un futuro hecho a mi medida. Y por primera vez en mucho tiempo, me tenía a mí misma. Si alguna vez has tenido que reconstruir tu vida después de que alguien intentó quitártela, no olvides darle like, comentar o suscribirte. Tu historia también vale.